Muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy la abogada de inmigración Elizabeth Morrar y estoy con ustedes cada semana para hablar sobre diferentes temas de inmigración. Esta semana estoy, bueno, como siempre, voy a hablar de un tema, vamos a tener una charla sobre inmigración y voy a empezar con el tema de asilo porque estoy recibiendo muchas preguntas sobre el asilo y les prometí que esa semana iba a hablar de asilo político. Entonces, el propósito, el plan es para hablar sobre una cosa que recibo, de lo que recibo frecuentemente preguntas, y eso es las probabilidades de ganar un caso de asilo. Siempre explico a ustedes que hay muchas diferentes oficinas de inmigración donde ellos revisan casos de asilo y aparte hay las diferentes cortes de inmigración o las cortes de deportación donde hay diferentes personas que revisan am, al- donde uno puede presentar su caso de deportación, de asilo político para ver qué dice el juez. Entonces, amigos, siempre les digo que todo se depende en el juez, todo se depende en el oficial que está revisando a su caso. También es importante los hechos y cómo se presenta el caso. Tener un abogado con experiencia y que realmente como se invierte mucho tiempo en la preparación de un buen caso de asilo, es importante, ¿verdad? Porque, como digo, lo que uno pone en la aplicación o la evidencia que está presentado o el testimonio que uno se presente es súper importante. Pero a la misma vez y el enfoque del día de hoy es qué significa o qué importancia hay en la situación en la corte o la oficina de inmigración donde usted está presentando su caso de asilo. Y lo bueno es que tenemos números. Entonces voy a hablar de eso. La información no es súper actual como del día de hoy al día, ¿verdad? Pero todavía nos informe mucho. Entonces voy a presentar esta información a ustedes hoy. ¿Ok? Como digo, hay un caso afirmativo, ¿verdad? En un caso afirmativo es un caso que uno se presente a la oficina, una oficina de asilo. Y un caso defensivo es un caso que se presente a un juez en un corte, en una audiencia. Entonces voy a hablar de las diferentes opciones. Primero, hablando de las oficinas de asilo, hay creo, 11 oficinas en los Estados Unidos, ¿ok? Y las diferentes oficinas de asilo tienen diferentes oficiales, tienen diferentes supervisores, tienen diferentes personas que están revisando a los casos. Amigos, si tienen preguntas, favor de escribirlos en los comentarios, pero voy a hablar primero sobre esta información, ¿ok? Y después voy a contestar a todas las preguntas que encuentro o lo máximo que que puedo hacer, ¿ok? Entonces, de los 11 oficinas, la oficina que tiene los casos, la probabilidad más fuerte o los máximos casos aprobados es la oficina de New Orleans. Eso fue una sorpresa para mí, ¿verdad? Yo trabajo en el área de Chicago y la verdad es que Chicago es más o menos en el medio. New Orleans es lo primero. Los otros buenos, o que son como muy buenos, son como San Francisco, am, Arlington, Virginia, y pues entonces Chicago y Los Ángeles son después de estos, ¿ok? Entonces Chicago es como uno de los mejores, pero hay como tres mejor con probabilidades mejores de Chicago, ¿ok?
Entonces, eso fue basado en la información más reciente que tenemos, que es de 2021, ¿ok? Estamos hablando de, no tenemos la información del año 2022, y pues obviamente 2023 no ha terminado ya. Entonces, eso es la información que tenemos, ¿ok? Muy bien, cuáles son las oficinas con las posibilidades peores? Ahora, lo absolutamente lo peor es Nueva York, con solo 7% de los casos que ellos están aprobando. Bajo como similar de Nueva York, no tan chiquito, pero también malo es, am, Boston, Massachusetts, y también, pues, Miami, y Tampa. Ellos también son menos de 20% de los casos son aprobados. Cuando estamos hablando de New Orleans, estamos hablando de más de 50% de los casos, ¿ok? Entonces, hay una gran diferencia en las posibilidades. Estos son las oficinas, ¿ok? New Jersey, es como mejor de Nueva York, pero peor de Chicago, por ejemplo. También Houston es solo un poquito más de 20%. Pues estos son las diferentes oficinas, ¿verdad? Aquí es la información que tenemos. Ok. Ahora, voy a hablar ahora sobre los cortes de inmigración. Esos son casos defensivos, ¿ok? En los casos defensivos, voy a hablar primero de todos los casos en la Corte de Inmigración, ¿ok? De todos los casos en la Corte de Inmigración, am, hemos visto que hay 725,000 casos en la Corte de Inmigración en el periodo de abril 2000, bueno, am, en el abril que am, estoy bien, quiero ver cómo podemos poner un límite sobre los años. Entonces, tenemos, mm, ok, estamos hablando ahora de 2022, ¿ok? En 2022 fueron 53,000 casos en total, ¿ok? Ahora, si estamos hablando de todos los casos que hay en todos los cortes, desde que ellos empezaron a tomar esa información o contar esa información, estamos hablando de 7,000, lo siento, 725,000 casos. De estos casos, empezando en 2001 hasta ahorita, estamos hablando de esta cantidad de decisiones. Y en esta cantidad había, ellos aprobaron como unos aproximadamente 300,000, entonces menos de 50%. Pero entonces, amigos, si estamos hablando solo de casos con representación, con abogado, entonces en la Corte de Inmigración habían, unos, 5,000, 5,000, no, am, lo siento, necesito mis lentes. Entonces, estamos hablando de 590,000 casos y le aprobaron a 200
274,000. Entonces, alrededor de la mitad, ¿ok? Si estamos hablando de casos sin abogado, cuando uno se representa a sí mismo, entonces, de los 130,000 casos que hay, 135,000 casos que había, am, le negaron o aprobaron, voy a decir, le aprobaron solo 20,000. Entonces, es mucho menos. Estamos hablando de menos de un cuarto. Entonces, la diferencia es como alrededor de 50% si tiene abogado y si no tiene abogado, estamos hablando de 20% o menos chance de ganar el caso, ¿ok? Eso es solo la información de representación, ¿ok? Ahora, estamos hablando de casos. Ahora, am, de todos los casos en las diferentes cortes, ¿verdad? Entonces, en todos los cortes hay, déjame ver, quiero darle esa información. Entonces, lo siento amigos, una vez más. Entonces, ok, aquí tengo la información. Por ejemplo, en la Corte de Nueva York, ah, ellos aprobaron de los 149,000, como 150,000, aprobaron 100,000 y negaron como 50,000. Entonces, como están aprobando dos terceros. ¿Qué es interesante sobre eso, amigos? Es que si usted tiene su caso afirmativo en Nueva York, la oficina de asilo en Nueva York le niegan la mayoría, como 80% o bueno, más, como 90 y algo por ciento de los casos, algo así. Pero si usted tiene su caso en la corte, entonces 2/3 o como 60% probabilidad que va a ganar su caso. Es súper interesante, ¿verdad? Entonces, ahora, eso es Nueva York. Ahora, recuerde, amigos, que dije que Boston era la segunda más baja sobre las posibilidades en un caso afirmativo. Entonces, en Boston estamos hablando, cuando vemos esto, estamos hablando de como 50, un poco menos de 50% de los casos. Entonces, también estamos hablando de una posibilidad súper, súper como diferente de los números o de las posibilidades en un caso afirmativo. Ahora, hablando de Chicago, como dije, están aprobando alrededor de unos como 35%, 36% de los casos en la oficina por los casos afirmativas. Entonces, en la corte está también alrededor de 50%,
de los casos que le están aprobando. Entonces, es más similar en Chicago, los dos. Ahora, hablamos de Nueva Jersey. Entonces, en Nueva Jersey, como dije, estaba como alrededor de 20 algo por ciento que le estaban aprobando en la oficina de inmigración. Ahora en la oficina, en la corte, es más como aproximadamente lo mismo, como unos 30%, 40% que le están aprobando. Entonces, eso también es muy similar. Ahora, recuerda, amigos, que dije que casi uno de los mejores en la oficina de, o cuando estábamos hablando am, de decisiones en la oficina, pues, de asilo era New Orleans. Entonces, ahora en New Orleans, por la corte, am, los casos aprobados son como menos de un cuarto, menos de 20%, ¿ok? Entonces, en la corte de New Orleans. Es increíble la diferencia. También, si estamos hablando de, si recuerde que dije que similar de, o un poco mejor de Chicago, era San Francisco. Entonces ahora, si estamos leyendo la información sobre la corte de en San Francisco, ahora están aprobando también como alrededor de como 60%, alrededor del 60% en la corte. Entonces es muy interesante las diferencias. Ahora, una cosa más que quería proporcionarle es la información sobre ahora empezando en octubre del año pasado hasta ahorita. O bueno, solo como los primeros 6 semanas de octubre, todo el mes de octubre y los primeros 2 semanas de noviembre, tenemos información sobre cuáles son los países en los cuales estamos recibiendo las más preguntas o las más peticiones por asilo. Entonces, Cuba, Cuba casi 50%, 46%. Colombia 3%, Nicaragua 4%, Afganistán 7% y Venezuela 18%. Los otros países de todo el resto del mundo, solo 22% de todo. Entonces, esto es la información, como digo, solo hablando de la información más reciente que tenemos, es el mes octubre de 2022 y las primeras 2 semanas de octubre, o lo siento, de noviembre, ¿verdad? Entonces, de eso, es un poco de cambio porque, el mes antes, am, o el año anterior, era como Colombia 5, Afganistán 5, Guatemala 6, Haití 7, Venezuela 19, Cuba solo 23% y antes todos los otros países del mundo 35%. Entonces eso fue un gran cambio. Entonces probablemente es diferente ahora y va a ser algunos meses antes de sabemos algo más. Ok, amigos, si tienen preguntas sobre una corte específica, ya revisé todas las oficinas de inmigración, de asilo afirmativo, pero si tienen preguntas sobre una oficina específica en la oficina, hablando de las posibilidades con un caso de asilo defensivo, déjame saber sobre la corte y le voy a dar la información. Si tiene otra pregunta, favor de escribirlo. No tiene que ser relacionada a asilo, puede ser relacionado a cualquier otro tipo de caso humanitario o de familia.
muchas gracias por estar aquí. Favor de compartir mi video y la información con sus amigos porque estoy aquí hablando gratis, contestando sus preguntas gratis cada semana.